Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Iniciamos con el detalle de las informaciones. En Costa Rica, solo 1 de cada 5 familias ahorra. El resto gasta igual o más de lo que gana cada mes. En 2022, la tasa de ahorro promedio de los hogares se ubicó en 5.3%, muy por encima del menos 0.28% registrado en 2012. Quienes dependen principalmente del ingreso de su trabajo presentan menos posibilidades de ahorrar, a diferencia de quienes cuentan con activos financieros o patrimoniales, como casas de alquiler. Únicamente la región central tenía capacidad de ahorro. Ahora más bien la región Brunco y Chorotega tiene una capacidad de ahorro mayor a la región central. Y cuando analizamos los datos observamos que estas diferencias se dan porque en los últimos años las regiones Brunco y Chorotega han aumentado de manera significativa los ingresos por rentas de la propiedad. El nivel de educación y género de la jefatura del hogar también influye. Las familias encabezadas por hombres registraron una tasa de ahorro del 10.4%, mientras que para las mujeres fue de menos 3.61%, lo que refleja una desigualdad de género en el mercado laboral. En el país tenemos importantes brechas territoriales, importantes brechas de género y el ingreso normalmente se concentra, o la mayoría del ingreso se concentra en los quintiles más altos de la población. En este caso, el quintil 5, que a nivel nacional se deja alrededor del 54% del ingreso del país. Una tasa de ahorro negativa implica que, en promedio, los hogares gastan más de lo que perciben como ingreso. Esto al recurrir al endeudamiento, a compras a crédito o al uso de ahorros acumulados en periodos anteriores. Y del ahorro pasamos ahora a los préstamos. Un estudio de la Academia de Centroamérica revela datos preocupantes sobre la realidad financiera de la mayoría de los ticos. El endeudamiento en Costa Rica se duplicó en los últimos 12 años, lo que debilita la estabilidad financiera de muchas familias. Más allá de un mejor escenario económico, los sectores populares no se ven beneficiados. ¿Por qué se da esto? Si bien nosotros lo que tenemos es una economía que ha estado creciendo en los últimos años, hay que entender que buena parte de ese dinamismo que se ve en la cifra macro, en el PIB, tiene que ver mucho con el dinamismo de las zonas francas. Eso es solo una pequeña parte de la economía, un 15%. Pero en la parte doméstica, donde están una serie de actividades, la construcción, la agricultura, el turismo, el comercio, no ha estado creciendo a ese mismo ritmo. Los especialistas advierten que el endeudamiento dejó de ser un problema individual y creció para ser un dolor de cabeza nacional. Si uno quisiera ayudarle a una sociedad costarricense altamente endeudada, mejore la educación pública, fortalezca el sistema de salud y cree mecanismos de acceso más amplios para la vivienda a las personas de clase media. Por eso, los expertos insisten en que la educación financiera debería considerarse como una urgencia para los candidatos a la presidencia. Y las pequeñas empresas podrán crear su propio sitio web gratuito con apoyo de inteligencia artificial. Esto a través de una iniciativa del Ministerio de Economía y una empresa privada. Las empresas interesadas pueden ingresar a la dirección que aparece en su pantalla, en donde tendrán la posibilidad de crear una tienda virtual para impulsar su negocio. Los usuarios contarán con más de 50 herramientas para mejorar su negocio, potenciando sus ventas a través de Internet. Para mí ha sido una bendición esta plataforma, debido a que esto nos da visibilidad, credibilidad, y esto viene a aumentar las ventas. Han sido realmente muy favorables toda esta iniciativa. Esta alianza con Colau va a permitir a todas las micro y pequeñas empresas de Costa Rica poder acceder al comercio electrónico mediante herramientas de inteligencia artificial y poder competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas, no solamente para vender al mercado nacional, sino también internacional. Y el tipo de cambio registró su valor más bajo en los últimos 20 años, al cotizarse hoy en 487 colones. El dólar sufrió una caída de 11 colones en la primera semana de enero, a pesar de recuperar su valor a finales de diciembre. El inicio de año muestra una tendencia a la baja en el tipo de cambio. Debemos reconocer que estamos en temporada alta de turismo, en donde el sector turista trae más dólares al país y eso genera una mayor oferta. También empieza la liquidación de cosechas agrícolas, particularmente la cafetalera,
y entonces el sector también tiene disponibilidad de dólares adicionales. Este viernes, el mercado de monedas extranjeras registró el valor más bajo desde 2006, cuando se adoptaron las flotaciones administradas. La divisa se negoció con un promedio de 487 colones con 26 céntimos, superando la marca de diciembre pasado de 488 colones con 6 céntimos. Estamos en un entorno donde también se ha creado un círculo, llamémosle un poco vicioso, en las zonas francas, donde conforme cae más el tipo de cambio, las zonas francas tienen que traer cada vez más dólares para atender los gastos corrientes. ¿Cuáles son los gastos corrientes? El pago de la planilla, la política monetaria del Banco Central. No es una política que esté en este momento orientada al cumplimiento de la inflación, sino está más orientada en mantener un tipo de cambio alrededor de los 500 colones. En las primeras semanas del 2026 se negociaron más de 405 millones de dólares en el Monex. El Banco Central participó con la compra de 61 millones para estabilizar el mercado. Más de 1.200.000 costarricenses salieron del territorio nacional para vacacionar en otros países durante el año 2025. El incremento fue de un 8%, lo que equivale a 90.000 personas más que en el 2024. El gasto de los ticos en el exterior por concepto de viajes superó los 1.494 millones de dólares en los primeros 9 meses. Los costarricenses se han sumado a descubrir destinos que le atraen dentro de sus programas de viajes internacionales. Dentro de Colombia, los destinos que los costarricenses han decidido conocer está Cartagena, Medellín, Barranquilla, Bogotá, entre otros. Vamos ahora a temas de política. La candidata oficialista Laura Fernández fue denunciada por el supuesto ofrecimiento de puestos políticos con líderes evangélicos. Por presuntamente promover una campaña con líderes evangélicos a cambio de puestos públicos. Eso llevó a un aspirante presidencial a denunciar hoy a la también candidata oficialista Laura Fernández. Esto ante el Tribunal Supremo de Elecciones por una aparente violación al Código Electoral. Repartir puestos como si fueran bienes de difunto, llegar a negociar de esta manera con algunos sectores para presionar a toda la comunidad cristiana es imperdonable. A la denuncia se suma un video en el que aparece Fernández aceptando los presuntos ofrecimientos. Las políticas públicas que firmó doña Laura, don Francisco, don Douglas y los 57 candidatos a diputados de la República, permitir que el sector sugiriera candidatos, diputados. La Alianza Evangélica emitió un comunicado en el que niega ese aparente pacto con la candidata de Pueblo Soberano, al tiempo que otros candidatos políticos también reaccionaron. Sabemos que Laura Fernández ofreció puestos a pastores a cambio de votos. Esto no es diálogo entre fe y política, es clientelismo. Estaría haciendo las mismas prácticas que antes hacía Liberación y la Unidad que ellos tanto criticaban. Entonces, ¿de quién los entiende? ¿Son cambio o no son cambio? Pero no se vale decir que es cambio y venir a hacer exactamente las mismas cosas que critican. Ofrecer puestos públicos a cambio de votos es un delito electoral que lo sanciona el Código Penal y el Electoral. Y un video en redes sociales puso contra las cuerdas a un candidato presidencial, pero las frases que se viralizaron fueron un montaje con el fin de desinformar. La gente es pobre porque son tontos, porque son vagos, porque no tienen deseo de superación. Me apena decirlo, pero tengo que ser sincero. Este video circuló en las últimas horas y generó mucha polémica en redes sociales. Esas frases del candidato presidencial José Aguilar Berrocal desataron críticas y cuestionamientos en su contra, al interpretarse como un ataque hacia las personas pobres. Pero el video fue editado con el objetivo de desinformar. Las declaraciones provienen de un contenido más amplio y presentadas fuera de contexto. A continuación les mostramos el material original. Con mucha frecuencia a lo largo de mi vida he escuchado que la gente es pobre porque son tontos, porque son vagos, porque no tienen deseo de superación. Y ahí hay que detenerse, revisar lo que dice la literatura especializada y con respeto a la dignidad de esas personas hacer una caracterización de cómo es la vida en estas comunidades de alta desventaja social. Contrario a lo que se afirma en el video que circula en redes, el candidato aseguró que no desprecia a las personas con menos recursos. Por el contrario, que siente admiración por quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad. 2 cantones heredianos encabezan la lista donde más se vota. Al contrario, en las comunidades costeras domina el abstencionismo.
El abstencionismo en Costa Rica es un factor dominante en las últimas elecciones presidenciales y también en las elecciones municipales. Eso sí varía en cuanto a la situación geográfica de los electores. En el gran área metropolitana hay niveles de participación electoral mucho más altos que en la mayoría de los cantones rurales y en las provincias costeras. Este fenómeno de las elecciones presidenciales y legislativas es inverso en las elecciones municipales, donde tienden a votar más. Cartago y Heredia son las provincias donde más votan, principalmente en los cantones de Flores y Belén, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Las zonas rurales como Guanacaste, Punta Arenas y Limón registran mayor índice de abstencionismo. Expertos consultados por Grupo Extra afirman que la baja votación ocurre por la desmotivación para asistir a las urnas o simplemente porque los candidatos no agradan a la población. A pesar de que el Tribunal Supremo de Elecciones invita a la gente a cambiar de domicilio electoral si se han cambiado de casa para que no les quede tan largo asistir a las urnas, muchas veces esto no ocurre y entonces las personas que se trasladan a vivir a otras provincias por el tema de las distancias prefieren no hacerlo el día propiamente de las elecciones. En el año 2022, el ente electoral registró 60% de abstencionismo en la primera ronda electoral. Bueno, es momento de hacer una pausa. Cuando regresemos, el 2025 cerró como el año más violento en las aulas. Todos los detalles cuando tal como le adelantamos, el año más violento en las aulas. Así fue como cerró el 2025. Las denuncias por matonismo en escuelas y colegios se duplicaron entre el 2019 y el 2025. Los estudiantes de primaria y secundaria enfrentan una creciente ola de violencia que se manifiesta incluso dentro de las aulas. Casos de bullying, agresiones entre estudiantes y abusos de autoridad por parte de personas adultas figuran entre las causas más recurrentes en los últimos años. Estos casos aumentaron en un periodo de 7 años. Entre 2019 y 2025 se registró un incremento del 66% al pasar de 836 a 1.390 denuncias. En cuanto a los factores que puedan explicar el aumento de casos de violencia en los centros educativos del país, podemos mencionar la vulnerabilidad y la tensión social que se relacionan con la pobreza, con la desigualdad, con la tensión que hay en las familias, pero también mencionamos el bullying o acoso escolar, el conflicto entre pares, el conflicto con los adultos y algo muy importante que es la falta de apoyo psicológico y la cantidad de profesionales. Según datos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, en 2019 se registró el nivel más bajo con 431 casos. Sin embargo, a partir de 2022 aumentaron de nuevo al alcanzar 736 reportes hasta sumar 3.278 casos en el acumulado de los años analizados. Si activo el protocolo, tengo que continuarlo y darle seguimiento, capacitarme, exigirle al Ministerio de Educación que me capacite en esos protocolos y en cuáles son mis responsabilidades y hasta dónde llegan. Según un informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, conocido como PISA, Costa Rica es el país que reporta más casos de bullying en el mundo. Al menos 4 rutas nacionales sirven de escenario constante para los piques. Los conductores temerarios no paran y siembran el terror de quienes viven cerca de esas carreteras. Aunque parezca una escena de Rápidos y Furiosos o de una película de acción, en realidad se trata de la Ruta 27, uno de los sitios preferidos por los temerarios de los famosos piques. Según la Policía de Tránsito, este es uno de los puntos preferidos para esta actividad ilícita. Entre las zonas detectadas por las autoridades se encuentran, en Cartago, la Ruta 2 o conocida como Interamericana Sur, en San José, la Ruta 27, en Montes de Oca, San Pedro, ciertas partes de circunvalación, así como fuera de la GAM, en Guanacaste, la carretera de Liberia. Los riesgos que se exponen los conductores es ocasionar un accidente, involucrar a terceros que no tienen nada que ver con ese tipo de actividades. Para quienes lidian con estos piques, el peligro es cosa de todos los días. Si va a llegar a la casa, tiene que llegar antes de las 11 o después de las 2 de la mañana. Mi miedo es ese, que un día ocurra una desgracia porque esto está totalmente irregulado, es completamente ilegal. Nos tratamos de mantener monitoreados, no siempre es fácil, obviamente, por la cantidad de efectivos disponibles, tanto de tránsito como de fuerza pública y a veces de nosotros, pero buscamos una articulación que permita optimizar el uso de los recursos. Además, las autoridades recuerdan que a quienes detengan en un pique se exponen a hasta 3 años de prisión por el delito de conducción temeraria.
Terror a cualquier hora del día y paredes llenas de balazos. Eso viven los vecinos de un barrio en Alajuela. Este sonido se vuelve cada vez más común en una pequeña comunidad de Alajuela, donde se vive con miedo a cualquier hora del día. Según los vecinos del barrio El Erizo, las detonaciones se escuchan en la noche, en la madrugada y hasta plena luz del día. La situación ha estado prácticamente muy crítica porque, digamos, en los últimos días han habido muchas balaceras. El problema, digamos, de las balaceras es que, digamos, alguna bala perdida es por pleito de territorio, digamos, por ventas de drogas. Son balaceras continuas y se dan a toda hora, tanto en la madrugada, ahora se está dando inclusive en la tarde, en la mañana. El temor es tal que prefieren guardar el anonimato. No quieren poner en peligro a su familia y a sus hijos. Aquí es terrible, al menos en una semana de atrás hacia adelante, hemos pasado un día a la 1 de la mañana, en una balacera tan tremenda que yo vivo, allá arribita y allá a mí, yo siento que los balazos están sobre mi cabeza. La pared de esta casa recibió la furia de los disparos. Ante tal violencia, un grupo de ciudadanos se puso de acuerdo para pedir una reunión con personeros de seguridad pública, pero aún no les dan respuesta. Fuerza Pública ejecutó un operativo este jueves en El Erizo, donde detuvo a 4 personas y decomisó armas largas, dinero y droga. Grupo Extra contactó a la Municipalidad de Alajuela para saber qué hace su policía para ayudar a estos vecinos, pero dijeron que solo responderían consultas por escrito. Hola a todos, ¿cómo están? Los candidatos a la presidencia de la República, como ha sido nuestro ejercicio durante todos estos días previos a las elecciones, los candidatos, pero principalmente el ser humano que está detrás de ese candidato a la presidencia, y el turno hoy es de don Fernando Zamora. Él es el candidato de Nueva Generación, que me alegra muchísimo. Un gusto, Henry. Volverlo a ver. El honor y el gusto siempre es mío también. Me alegra mucho verlo. ¿Cómo va? ¿Cómo va la jornada? ¿Cómo va este trajín trepidante, suyo? Henry, trepidante. Le comentaba ahora extra cámaras. El fin de semana, bueno, estamos en el sur, el sábado. Sábado estamos en Sarapiquí. El domingo tengo que estar a las 10 de la mañana. Sábado en Sarapiquí en la tarde-noche. A las 10 de la mañana en Cotobruz. A las 3 de la tarde en Río Claro. A las 7 de la noche en Puerto Jiménez, perdón. Para estar al siguiente día aquí en San José. ¿Pero usted es de ese ritmo o ahora es que está en estas? Bueno, obviamente, le gusta ese ritmo? Bueno, hay ocasiones en que pues, mi ritmo de trabajo profesional ha tenido que ser así, pero jamás es la norma, ¿verdad? En una campaña es la norma, en una campaña presidencial. Es agotador. Agotador, porque más o menos es un ritmo de un par de meses a ese ritmo, 2, 3 meses a ese ritmo. Además, pues, por supuesto, de acostarse casi de madrugada y levantarse igualmente de madrugada. Bueno, pero digo, el ritmo gusta, digo, porque además la pasión es esa, o sea, le gusta hacer política. Además usted tiene, me enteré de 2 pasiones de las cuales el Tico habla mucho, fútbol y política. Sí, en efecto, bueno, la política, digamos, lo que me apasiona, sinceramente, más que todo es los ideales que nos abrazan, la convicción de que podemos hacer por Costa Rica lo que queremos hacer en materia de infraestructura, de producción, de revolución energética, que son nuestros grandes sueños en este momento. Sabemos que Costa Rica la podemos sacar adelante, ¿verdad? Entonces, pues eso nos motiva, nos mueve, eso es como una fuerza interna, un fuego, eso es una pasión que lleva al político a tener el entusiasmo de esos ritmos de trabajo. Ya pues se le nota la pasión. ¿Y en el fútbol mejenguero o fútbol más o menos elegante? ¿No? Ambas cosas. Estoy en 2 equipos de veteranos, ya estamos para veteranos, ya no estamos para jovencillos, ya no estamos para tercera como era en el pasado. Ahora jugamos en un equipo de veteranos en Santa Bárbara de Heredia, donde tengo muy buenos amigos, en Los Pesados se llama el equipo, porque somos gruesitos. No lo explique por qué, somos gorditos. Y el otro, el equipo de veteranos de Pozos de Santana, ¿verdad? Y bueno, a veces hago también, ahí sí, de forma informal, fútbol 5. Yo tengo el tema del deporte de contacto y de competitividad. Me gusta más que el deporte individual. El deporte individual como que nunca he sido muy bueno que para eso. Yo admiro mucho, no estoy diciendo que eso esté mal, también admiro mucho a las personas que tienen esa disciplina de practicar la gimnasia o irse en una bicicleta solos y tomar rumbos largos. O sea, no es de disciplina, de marcar un ritmo. Digamos, no, tal vez sí soy de disciplina, pero no
en deporte individual, como que no, como que tal vez no sé si es que me aburre o qué, pero me encanta el deporte colectivo. El deporte colectivo y de contacto que implique competitividad, pasión, garra, ¿verdad? Entonces lo practico, yo juego adelante, soy delantero. Bueno, de hacer goles, no de defender. No, me gusta hacer goles y bueno, ese es el tipo de deporte que a mí me gusta practicar, ¿verdad? Pues un poco riesgoso, ¿verdad? Ese es el problema, y más que a la edad de uno, ¿verdad? Pues que la posibilidad de una quebradura siempre existe. De hecho, me quebraron la nariz hace como unos 3 años, de forma no intencional. Volví a ver yo así, venía recibiendo una bola por detrás, volví a ver y el defensa venía y yo le pegué la nariz a él en el hombro y terminé ahí en el hospital con un martillillo ahí. Ahora, sumando lo de la política, ¿cómo ve las cosas? ¿Será que sí puede hacer un gol en estas elecciones? Lo vamos a hacer. ¿Está fácil? Claro, Hay que cabecear muy duro, hay que correr mucho. ¿Cómo la ve? ¿Será que sí? Vamos a hacer el gol, claro que sí. Vamos a ganar, seguro? Vamos a entrar a segunda ronda, por lo que lo veo en las comunidades. No necesariamente, el tema de las redes se ha vuelto a veces un fenómeno hasta medio artificial, ¿verdad? Porque hay mucha intervención de bots, de troles, etcétera, etcétera. Por supuesto, no solo eso, hay gente que en efecto participa, ¿verdad? Pero el ambiente del Partido Nueva Generación en las calles, en las comunidades, yo vengo de hecho en estos días de una gira espectacular en Guanacaste, digamos, ver el entusiasmo de la gente en cantones como Carrillo, La Cruz, ¿verdad? Estuvimos también en Santa Cruz, Liberia, pero no fue, ver el ambiente que hay en las comunidades hacia Nueva Generación, pues me llena de optimismo. Yo ¿Y creo ese que es un ambiente real, don Fernando? Obviamente hay que cuestionarlo en las redes sociales, en efecto, porque ese es otro universo. Pero con el que usted se contacta en los pueblos y le dice voy a votar por usted, ¿usted lo siente que sí? Sí, ¿O es aquel que le dice a todos? Uno percibe cuando la gente te habla con enorme sinceridad y sobre todo porque nosotros, bueno, aparte que yo he sido mucha de mi, digamos, del apoyo que estoy teniendo yo sobre todo los sectores rurales productivos, de los campesinos, del sector agroalimentario, tiene que ver mucho con el hecho de que yo he llevado muchos casos, yo en mi ejercicio profesional soy abogado constitucionalista y he llevado mucho defensa del sector agropecuario, pero además nuestro plan país es un plan país muy alineado en la vuelta a la cultura productiva, a la cultura del esfuerzo, de volver a dar impulso al sector agroalimentario y al sector productivo en general, y la gente lo ha percibido que eso es una agenda verdadera la nuestra, y se ha volcado muy, muy entusiasta a favor de Nueva Generación. Ahora, en ese día a día de la política, volviendo al tema del fútbol, ¿no lo desanima que no es limpio muchas veces el escenario, la cancha, mucha zancadilla, etcétera, que la política no es no es juego limpio a veces? Me tiene muy preocupado el nivel del debate, ¿verdad? El nivel del debate es un nivel, bueno, lo vimos, con el tribunal hubo 4 bloques de debates. El de nosotros, que fue el viernes, fue un debate de altura. Ustedes no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo, pero fue un debate de altura, de respeto. Pero ver la charanga, por ejemplo, del sábado y del domingo fue algo lamentable, ¿verdad? Y refleja, y peor aún que haya gente que crea que hubo un ganador de ese debate charanguero del domingo, sobre todo. Me parece que o sea, es preocupante porque refleja una decadencia, ¿verdad? Una crisis que está agravándose en la clase política costarricense. Pero ahora que está metido en Fernando, yo creo que usted debe notar eso, que a veces la gente quiere ver eso. Sí, no sé si sea la sensación de que la gente ponga un debate para ver qué se dicen y cómo se golpean entre ellos. Pero el debate elegante, bueno, sano, de ideas, no sé si tenga muchos seguidores. Eso ciertamente pues, no deja de ser algo que decepciona, pero no desmotiva, porque la fuerza, Henry, de la motivación de nosotros está en nuestros ideales. Y eso, de alguna forma, el ideal es digamos, es una forja de vida. El ideal es algo que nace con un llamado. Yo creo mucho en eso. Yo soy una persona creyente. Yo siento que yo he tenido un llamado hacia
todo esto de la lucha social, de la actividad política, del derecho, de la vida intelectual. Yo desde muy niño ya leía, apasionado por la historia de Costa Rica, de la historia de Latinoamérica. Soy un apasionado, un latinoamericanista, ¿verdad? Que conoce la realidad de nuestra Latinoamérica, incluso por la literatura, etc. Entonces, eso primero viene un llamado, después viene la capacitación en ese llamado, el estudio, sí, porque aquello te apasiona, te preparas, después viene la brega, ¿verdad? O sea, la lucha, la lid en aquello, eso genera una cultura y esa cultura genera un ideal. Ese ideal es lo que te permite, como el roble frente a la tempestad, te permite, eso echa raíces, Henry, y eso te permite enfrentar, soportar la tormenta incluso con una fuerza moral que te generan las convicciones por las que vos querés luchar. Uno es convicto, o sea, uno está atrapado por los ideales, es convicto, o sea, es preso de los mismos ideales que lo acompañan a uno. Claro, ahora, usted lo dijo al comenzar, que es abogado constitucionalista. No sé a qué candidato también le hacía la pregunta, porque a veces uno piensa, es una imagen, de que abogado constitucional, hablando de derecho todo un día, luego de política todo un día, uno se imagina, usted tiene que ser medio aburrido, ¿no? No, vieras que soy una persona muy alegre, de hecho, tengo un círculo de gente querida con el cual, pues obviamente disfruto enormemente. Bueno, mi tesoro es mi familia, más de 37 años, casado con mi esposa Lucrecia, 3 hijos que son mi orgullo, y en realidad orgullo y una motivación de vida. Y bueno, ¿y cómo se divierte? ¿En qué se divierte? Cuando uno está con estas cosas. Bueno, algo que trato claro, tengo mis amigos con los que también comparto, sobre todo en las áreas de actividad profesional, pero trato de que mi tiempo de ocio sea fundamentalmente con mi familia. Una de las cosas, bueno, ya te mencionó lo del deporte, pero una de las cosas en la que trato de enfocar mi ocio con mi familia es apoyando al turismo rural comunitario. ¿Verdad? Me parece que esa es una de las formas más sabias desde el punto de vista cívico de apoyar, o de hacer ocio, perdón, apoyando al turismo rural comunitario. Y debe ser apasionante eso. Apasionante. Costa Rica es increíble la cantidad de bellezas naturales. Nosotros somos afortunadísimos porque en muy poco espacio, en 51,000 kilómetros cuadrados, que es lo que tenemos de geografía, tenemos zonas secas, tenemos bosques, tenemos montañas como las de Suiza, tenemos paraísos tropicales como los que hay en Limón, como los que hay en Uvita. O sea, eso, y tenemos mucho desarrollo de turismo rural comunitario. Yo no soy mucho, no digo que no esté bien y que hay que también apoyar a las grandes empresas turísticas, a los grandes conglomerados que vienen a invertir a Costa Rica. Todo hay que apoyar lo que sea producción y servicios, pero yo en particular soy más motivado a apoyar al turismo rural comunitario. Y ahí se conoce el sentimiento de la gente en provincia. Claro, todo lo que y apoyas al pequeño productor y apoyas Claro. al mediano productor. De hecho, yo invito a los costarricenses a fortalecer su turismo rural. Apoyemos el turismo rural comunitario, es mi forma de ocio. Don Fernando, ¿cómo? Y la lectura, por supuesto, que eso es ¿Cómo terminó usted pues estudiando Derecho, siendo abogado? Eso es un llamado, Henry. Hijo de un, déjeme decirlo y decirle además a nuestros televidentes y oyentes que es hijo de un médico, don Fernando Zamora, que se llamaba igual, que caramba, hizo historia porque estando en Argentina trabajó al lado de un científico médico espectacular con una historia impresionante, porque Favaloro, que era el apellido de él, fue uno de los hombres que impulsó el bypass, etc. Todo lo que conocemos de trasplantes hoy fue por ese hombre y su papá estuvo con él. Yo imaginaba que ese niño que vio a su papá en semejante mundo se iba a enamorar de eso. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se fue hacia la política? No, hacia el derecho. Es interesante porque yo, como te dije, que soy muy creyente, hay un llamado. Y no sé, yo desde niño empecé al tiempo, ya cuando aprendí a leer, me recuerdo que un tío me regaló mi primer libro y me apasioné por la lectura y por la historia
Latinoamérica, de Costa Rica, por eso tal vez soy tan amante del campo, por el costumbrismo, a pesar de que yo pues soy aquí soy de familia herediana, pero me apasioné con el costumbrismo, con la vida rural, con la literatura en ese sentido me refiero, y empecé a abrazar como un ideal patriótico muy fuerte y por ahí me fui. Y cuando mi papá trató de orientarme hacia la medicina, no, pero sí se lo dijo. Ahora, sí, claro. Sí lo dijo que usted. ¿Por qué no se hace médico? Y yo ya había abrazado ese ideal cívico, digamos, de alguna forma. Empecé a involucrarme muy joven, porque como le dije, la vida el ideal es una forja a través de la vida. Y bueno, en algún momento cuando ya venía la época de brega, en aquello que me estaba apasionando y por lo que me estaba capacitando, empezó en la escuela, muy joven, en el colegio, perdón, muy joven. Cuando me tocaron la puerta los del gobierno estudiantil, me acuerdo, Guido Granados, el hijo de Guido Granados, un buen amigo, me tocó la puerta sin conocerme y me dijo, mire, me dijeron que usted es Fernando Zamora y que a usted le interesaría involucrarse en el gobierno estudiantil. Le veo talante. Sí, yo no sé quién le habrá dicho, y yo le dije que sí, terminé en el gobierno estudiantil, y ahí fui empezando una incipiente carrera en los temas cívicos, llegué a ser, hasta el punto que llegué a ser presidente de la Federación Nacional, o sea, una federación de estudiantes de segunda enseñanza, de secundaria, que era la federación que agrupaba a todos los gobiernos estudiantiles del país. Llegué a ser presidente de esa organización, se llamaba FES en aquella época, y me empecé a involucrar en el movimiento universitario después, cuando salí del colegio, y bueno, ahí se fue haciendo una brega, una lid en los temas cívicos, que eso iba obviamente sumado a la formación política, intelectual, perdón, a la formación intelectual. Yo seguía abrevando mucho de la lectura. Después de eso se hace una cultura, y esa cultura, con el paso de las décadas en uno y la formación intelectual mayor, termina uno después de esa cultura forjando los ideales. En algún momento lo hablamos, cuando uno quiere cambiar el mundo y la política tiene esa parte romántica. Hábleme de su papá. O sea, mi padre era, como usted lo ha dicho, era un médico pues muy prominente, digo era, porque bueno, en este momento está en una condición de salud que le está imposibilitando, no solo, bueno, él está en una situación de vida delicada en lo personal, ¿verdad? Con una ancianidad que requiere una serie de tratamientos, etcétera, pero fue un hombre prominente en el aspecto de que, digamos, fue el primer, participó en el equipo que hizo el primer trasplante de órgano de corazón en Costa Rica y en América Central y el Caribe, porque cuando se hizo ese primer trasplante de corazón, el equipo en el cual él participó como cirujano, fue pionero en el Caribe y Centroamérica. Él prácticamente fueron 55 años de ejercicio de la cirugía. Era un llamado también en él. Me cuentan mis tíos, Henry, que papá, siendo niño, papá, digamos, les pasó en alguna ocasión que vieron un sapo muerto. Y dice, papá, mi tío me refiere que iban una vez a jugar y papá vio un sapo muerto y empezó a investigarlo. Y ellos decían, este hombre va a ser médico, porque ¿qué hace? O veterinario o médico. Bueno, al final terminó logrando una beca. Bueno, en aquel tiempo no había facultad de medicina en Costa Rica. Fue a México, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde logró sacar su carrera de medicina, con un gran esfuerzo no solo de mis abuelos también, sino pues con esa beca. Después se fue como usted ya lo ha referido, se fue a especializar con Favaloro Argentina. Y bueno, de hecho fueron mis primeros recuerdos que yo tengo de vida, porque yo era muy niño cuando papá se fue con toda la familia a Argentina, que podía tener yo unos 3 años. Mis primeros recuerdos son en Argentina. Yo nací aquí, pero me llevaron como de 2, 3 años para Argentina y regresé a Costa Rica como de, no sé, 6 años. Bueno, me fui como de 3 y regresé aquí tal vez unos 6, 7 años, 6 años. Y bueno. Pero una vida admirable, o sea. Una vida de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucha disciplina. Papá era una apasionada de lo que hacía. Y yo creo que uno viene
Henry, uno viene, repito, uno viene como con un llamado, ¿verdad? Él ya venía marcado, eso de que de niño se pusiera a experimentar en animales muertos y esas cosas que a ningún niño se le ocurriría algo así, o de hecho le daría pues una sensación de repulsión, y a él no, él se ponía, ¿verdad? Un poco lo que también me pasaba a mí, de que hacía un niño de 10, 12 años leyendo historia de Latinoamérica, y ese tipo de cosas son cosas que no son normales y que reflejan que uno viene como con una misión. Cuando yo digo llamado es como con una misión en la vida, que es algo que no puedes explicarla de forma natural, porque son cosas que de alguna forma tienen una explicación inmaterial o espiritual. Y en esa influencia, ¿dónde está su mamá? ¿Qué tanto influyó ella también en esa vida suya? Mi madre era una mujer muy luchadora. Bueno, la generación de nuestras madres, Henry, usted lo sabe, porque es un hombre con género a mí, o sea, mi misma generación. Nuestras madres difícilmente en esos años, los años 40, 50, todavía 60, las posibilidades de que lamentablemente que las mujeres se formaran y compitieran con los hombres en las universidades no era usual, era muy difícil, eran sociedades además muy pobres, las latinoamericanas. Entonces, nuestras madres, mi madre pues sacó ahí una formación, cierta formación en contabilidad vocacional del colegio, pero ella fue una persona que se dedicó a nosotros, digamos, como casi todas las madres de esa generación, pero una mujer de una disciplina enorme, luchadora, ¿verdad? Y que a mí me ha dado un legado de gran ejemplo de cómo es enfrentarse a la vida, no solo con esfuerzo, sino con valores y con orden. Y ella está bien de salud. Ella está perfecto, gracias a Dios, me la tiene el Señor muy bien. Qué bueno. Lúcida y muy bien de salud, incluso pues podría todavía manejar, ya como que ha dejado de manejar, pero la mujer está, como decíamos antes, está, o más bien, perdón, como dicen ahora los chiquillos, está cachete, como dicen. Está full, está full. Usted le gusta la palabra disciplina, se la he escuchado durante la entrevista varias veces. Y me llama la atención, voy a tratar de sumar algo que usted ha escrito mucho sobre el tema jurídico, pero hay un libro suyo sobre el ejército, cuando se desmontó el ejército en Costa Rica, y de cómo eso le trajo una estabilidad a la democracia del país. Y mi pregunta es, ¿eso marcó la forma de ser del costarricense también? Digamos, uno tiene la idea de que países que tienen ejército son con reglas muy establecidas, muy militares, etcétera, y que aquí hay otro tipo de disciplina y que la estabilidad también tiene que ver con eso, con una forma de ser. No sé si es una interpretación mía, pero al final eso es lo que busca. Vamos a ver, la idiosincrasia del costarricense, sobre todo, bueno, hemos perdido mucho de nuestra idiosincrasia, eso es una realidad. Pero la idiosincrasia, digamos que originaria del costarricense, esa idiosincrasia que nos caracterizó tanto, sobre todo todavía en el siglo XX, pues tal vez tiene que ver con otros factores, más que todo la forma en que fuimos colonizados, etc. El punto que usted me pregunta es de uno de mis libros, Militarismo y Estado Constitucional en Costa Rica. Lo que le puedo decir es que el dato estadístico que le puedo dar es que antes vamos a ver, Costa Rica tuvo ejército de 1821 a el año 1949. Durante ese lapso histórico, ese término, Costa Rica tuvo, según la investigación de mi libro, entre intentonas y golpes exitosos de Estado o golpes exitosos al orden constitucional, hubo casi 70. Repito, intentonas de derrocar el gobierno. Intentonas de derrocar o de quebrantar el orden constitucional y sumado a eso las exitosas que en efecto lograron golpes de Estado y hasta nuevas constituciones que venían con esos golpes, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que 70, lo que generaba una enorme inestabilidad republicana, ¿verdad? A partir del año 49 hasta hoy no se han dado quebrantamientos del orden constitucional, ¿verdad? O por lo menos las cosas que se han hecho muchas veces han sido más solapadas. Recordamos lo de la reelección, que fue algo lamentable, pero eso no tiene, ya eso es otro tema. Pero hasta el momento digamos que no ha habido formalmente un quebrantamiento del orden constitucional,
Lo que no quiere decir que, que no la haya situación amenazas. no haya amenaza, porque hoy, Henry, las formas en que se quebranta la Constitución es a través del sufragio, como sucedió en Venezuela, donde llegó un gobernante que al final fue un sátrapa, llegó por las urnas y pues instauró, una vez llegando al poder, por la vía democrática, instauró todo un procedimiento en el cual quebrantó el modelo Y es constitucional. curioso que entonces Costa Rica haya encontrado estabilidad democrática a partir de una fecha en la que casi toda Latinoamérica se rompió la democracia. Había golpes de Estado en casi todos los países del sur. A partir del 49, cuando nosotros teníamos arrancamos en una gran estabilidad democrática, por supuesto, como usted bien lo dice, el resto de los países latinoamericanos continuaban con esa crisis permanente de la estabilidad constitucional y democrática. No ha sido sino más o menos hasta los años, yo me atrevería a decir que hasta los años 90 del siglo pasado, en que ya se ha como estabilizado ese fenómeno de estar dando golpes de Estado. En el caso de Centroamérica, pero no mal recuerdo, el último fue el de Celaya en Honduras. Sí, que estuvo 2009, aquí, de hecho, huyó hacia Costa Rica. Lo mandaron a Costa Rica en el 2009, que fue un golpe de Estado. Sí, se me está acabando el tiempo, don Fernando, y ha sido muy agradable, de hecho, conversar con usted. No sé, quiero hacerle una pregunta en torno al actual panorama político en 2 minutitos. Cuando usted va a acostarse después de un día ajetreado, ¿se acuesta pensando o soñando que sí lo va a lograr? Es decir, ese sueño tiene todo el derecho de hacerlo, finalmente es un romántico en esto, y se vale ese sueño. ¿Lo ve posible? ¿O usted realista dice está muy duro, está muy fuerte la contienda? Pues toda brega política es dura, pero estamos en un ambiente, tal vez incluso más que antes, enrarecidos. Se están dando fenómenos. Vea lo que ha sucedido con este tema de los pastores, donde los pescaron mercadeando. Eso está generando un enorme cataclismo en la candidata que supuestamente iba adelante, y la veo derrumbándose. Hay una situación, hay un ambiente enrarecido, la moneda está en el aire, como dicen, y yo percibo que, primero, que es posible cualquier sorpresa, en la cual, por supuesto, que el Partido Nueva Generación y este servidor esté involucrado gratamente en esa sorpresa. Pero, Henry, en todo caso, nosotros, como le dije, somos prisioneros de nuestros ideales, y nosotros, más que en función de lo que digan las encuestas, en función de la facilidad de llegar a una victoria, nosotros estamos concentrados en hacer lo correcto y en hacer lo correcto, en enunciar nuestra verdad política de manera serena y clara. Finalmente es una pasión. Finalmente es esa la pasión. Don Fernando, y llegar a nuestro objetivo. Y para cerrar como comenzamos, es decir, la posibilidad de meter el gol está. Que entre o no entre, por lo menos usted lo intenta meter. O sea, lo intenta por lo menos hacer ese gol. Vea, cuando uno... 30 segundos. Cuando uno está en un partido de fútbol, como es en mi caso, la convicción que uno tenga determina mucho la posibilidad de que haga el gol. Y es lo que tenemos en este momento. Convicción, un liderazgo como el que necesita Costa Rica, que sin amos ni dueños, de independencia y carácter propio, y que no esté en la ruta hacia el poder porque ha sido impuesto por nadie ni por ningún interés. Yo no soy el hijo del socio del expresidente Arias, ni soy un líder impuesto por nadie, sino alguien que ha logrado en mi vida lo que he logrado ha sido por mérito propio. Y apasionado sí se le nota. Un gusto. Qué bueno haber conversado con usted, don Fernando. Fernando Zamora, él es candidato a la presidencia de la República. Esta noche con nosotros, él es de Nueva Generación. Los candidatos que han pasado por nuestros estudios, presentando ese lado humano que nos interesa mucho. A todos ustedes que pasen una muy bonita noche, buen fin de semana. En el Grupo Extra, obviamente que el reto la próxima semana tiene que ver con el debate y mucha más política porque está llegando el momento de las elecciones. Buenas noches.